Una cosa que me llama la atención en la vida de Sansón es cómo repetía errores. Sabés que en la vida de la persona, esto lo predicó el pastor Robert, y quizá creo que Gabriel también que en la vida de la persona no es en línea horizontal. La vida de la persona, usted en su vida o va a ir para arriba o va a ir para abajo. ¿Y sabe de qué va a depender esto? Muchas veces de los fracasos. Los fracasos en nuestra vida muchas veces nos impulsan o para arriba o para abajo. ¿Cuándo nos impulsan los fracasos para arriba? ¿Cuándo nos elevan? Cuando reconocemos el error. Cuando usted a tiempo reconoce el error y le dice, papito, yo me equivoqué, yo le erré, acá le erré. Y ese error le sirve para crecer. Usted reconoce el error y le sirve para crecer. ¿Qué hace usted? Crece. Pero acá en la vida de Sansón vemos que los errores no le enseñaron a crecer, porque nunca reconoció su error. En su arrogancia, él siguió y siguió con esa fuerza, y siguió. Y nosotros muchas veces vamos así, a veces a los ponchazos, a veces pateando. Y Sansón seguía todos los días. ¿Y saben qué? Cuando pasa esto en nuestra vida, debemos aprender una cosa. Una cosa es darse cuenta que estamos equivocados y otra cosa es estar determinado a cambiar. Se lo voy a explicar. Usted ahora me está escuchando palabra de Dios. Usted se está dando cuenta de que las actitudes que está haciendo, las actitudes que hay en su corazón son equivocadas. Pero falta un punto, estar determinado a cambiar. Si usted esta noche no se determina a cambiar delante de la presencia de Dios, está condenado a repetir lo mismo. Y ¿saben qué? Esto es triste para Dios, porque yo creo que Dios no habrá pecado que no perdone, pero sí Él pone triste el corazón de Dios el que no reconozcamos que podemos abandonar, que no nos tomemos, que no nos abracemos a Él y reconozcamos que con Él podemos dejar de lado ese pecado. Yo creo que esto es lo que más entristece el corazón de Dios. Una cosa, quizás yo veo allá en el barrio muchos casos de problemas en los matrimonios. Vieron que el matrimonio, la persona golpeadora golpea a la esposa, se va y a los 2 días vuelve y llora, esas lágrimas de cocodrilo, y la convence a la esposa. Eso es reconocer que hizo mal. Pero le falta el segundo punto, estar determinado a cambiar. Porque esa persona, de acá una semana, de acá 10 días, por su carácter lo va a hacer de vuelta. Y eso es triste. ¿Y cuánta gente hay alrededor nuestro, cuánta familia hay que no conoce esta verdad? Que hay un Señor, hay un Dios que nos ayuda, que nos determina, que nos hace reconocer y determinar abandonar el pecado. No seguir haciendo lo que nos condena. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes y tiene propósitos. Primero con nosotros, después con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestra ciudad. Dios ama y quiere salvar al mundo. Esa es la voluntad del Señor. Pero Sansón no estuvo dispuesto a reconocer su error. Y cuando vos haces los mismos errores día tras día, ¿sabes lo que pasa? El enemigo conoce tu lado flaco. ¿Vieron? ¿Vieron que muchas veces dicen, ay, yo con mi carácter, más vale que ni me digan nada porque exploto? Y bueno, le está diciendo al enemigo lo que te hace explotar, lo que te hace pecar. No, que no se me pase una mujer por ahí porque si no miro a la mujer soy un maricón. Y escuchame, sos casado, ¿cómo vas a mirar a otra esposa? Y no, entonces estoy mostrando mi debilidad. Sansón, por su arrogancia, mostró su debilidad. La debilidad de Sansón, ¿sabe cuál era? Las mujeres. ¿Y saben lo que pasó en el capítulo 16? El enemigo, los filisteos, que no lo podían derribar, ahí en Gaza, fíjense en la cosa loca que hizo Sansón. En Gaza dice que Sansón entró a la ciudad y dice que pagó para estar con una prostituta. Cuando lo descubren que era Sansón, lo quisieron atrapar. ¿Saben lo que hizo Sansón?
salió de la ciudad, estaban las puertas cerradas, las arrancó, se les echó al hombro y salió. Lo persiguieron, no sé a cuántos mató. Cosas alocadas, tremendamente lo que hizo Sansón con su fuerza, con los dones que Dios le había dado, no con los propósitos que Dios tenía para con él. Tremendo, tremendo, tremendo. Y todo referido al sexo, fíjense, estaba con una prostituta. ¿Sabe qué? Cuando nosotros le mostramos el lado flaco al enemigo, el enemigo entra por ahí. Y a Sansón le entraron por ahí. ¿Saben a quién le mandaron? A Dalila. ¿Saben quién era Dalila? Una mujer muy, se ve que muy atractiva. Y Sansón dice, a esta me la enamoro. Y dice que la tomó a Dalila y dice que Dalila lo hacía dormir en el regazo a Sansón, en sus piernas. ¿Sabe lo que significa Dalila? La que saca las fuerzas. La que saca las fuerzas. Y dice que Dalila le hacía dormir a Sansón en su regazo y le habían pagado para que le develara el secreto de su fuerza. En 3 oportunidades, léalo después en casa, capítulo 16 de Jueces, dice que en 3 oportunidades Dalila le decía, dale, decime cuál es el secreto de tu fuerza. Y Sansón le decía, no, si me atan con unas cuerdas ahí. Y bueno, y cuando Dalila lo engañaba, lo hacía dormir de vuelta, entonces, ¿qué hacía Sansón? Se dormía y venían, Dalila decía, vengan, ahora vengan, vamos a tomarlo preso. Venían y cuando lo querían tomar preso, se cortaba la soga y les daba una paliza bárbara. Así hizo 3 veces, con barras de mimbre y no sé qué otra cosa más. En 3 oportunidades la engañó. Pero yo quiero que por favor me pongas el capítulo 16, versículo 16. Capítulo 16, versículo 16, a ver, de Jueces. Vamos a ver qué es lo que pasó la 4ª vez. Dalila seguía presionando. Esta Dalila, la que saca las fuerzas, le seguía insistiendo a Sansón, dale, decime cuál es tu secreto de tu fuerza. Y dice que el alma de Sansón lo acosaba tanto hasta hacerlo sentirse harto de la vida. En la otra versión, ¿sabe lo que dice? Yo lo noté, dice que hasta que su alma fue reducida a angustia. Esta fue la insistencia. El pecado hace eso. Te insiste, hasta que tu alma es reducida a angustia. Acá dice hasta que estaba harto de la vida. Cuando estás harto de la vida, ¿qué haces? Llévese la vida nomás. ¿Qué hizo Sansón? Le develó el secreto, le abrió su corazón a Dalila. ¿Qué le dijo? Si me cortan el cabello, se me va la fuerza. Entonces, ¿qué hizo Sansón? Estaba ahí con Dalila, de vuelta, lo acarició, la que saca la fuerza, lo hizo dormir, llamó al ejército filisteo, vienen, le cortan el pelo. Cuando Sansón quiere despertar, cuando venían los filisteos a tomarlo preso y se quiere defender, fíjense en el capítulo, versículo 20, a ver. ¿Qué pasó? A ver. Jueces 16, 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Sabes que jugar con el pecado trae consecuencias terribles? Por eso yo te decía que una vez podés caer, pero la segunda vez lo haces voluntariamente. Y acá Sansón jugó con el pecado, vez tras vez jugó con el pecado, pero dice que su alma, el pecado te trae muerte, su alma fue reducida hasta la muerte, y dice que le develó el secreto, y cuando él quiso reaccionar, porque dice, esta vez me escapo de vuelta, ya dice que la presencia de Dios no estaba más con él. Dice que fue tomado preso, le sacan los ojos, lo llevan cautivo, y dice que vive esclavo hasta el día de su muerte. El precio del pecado, mi hermano, mi hermana, es carísimo. Jugar con el pecado es carísimo. Yo quiero que, por último, para terminar, Gabriel, por favor, hay un versículo en Lucas, capítulo 15, versículo 17 al 20.
mientras lo buscamos. Saben que la historia, para terminar la historia de Sansón, él tenía un propósito de parte de Dios. Él debía libertar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Por la arrogancia y por su pecado, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estuvo cautivo 100 años más, hasta que llega David, que vence a Goliat. 100 años estuvo cautivo el pueblo por la arrogancia de un hombre, porque un hombre no quiso doblar rodillas delante del Señor. Saben que las consecuencias del pecado no le podemos poner freno. Cuando uno empieza a hacer las cosas mal y no se arrepiente, no le ponemos freno. Si usted ve en la vida de David, David es un claro ejemplo. David, el rey David, dice que el rey estaba en el palacio mientras que el ejército estaba en el frente de batalla. Y dice que David con sus ojos vio a Betsabé. Betsabé se estaba bañando en un estanque. Betsabé era la esposa de Urías. Era un capitán del ejército que estaba en el frente de batalla. Y dice que David la codició y la mandó a llamar. Primer pecado. David no se volvió, no se arrepintió. Dice que la codició, la mandó a llamar. Como era el rey, Betsabé viene. Dice la palabra que David se llega a ella. Betsabé queda embarazada. Para tapar este pecado, añadía, ¿qué hizo? Mandó a llamar a Urías del frente de batalla. Vení, anda a tu casa a acostarte con tu esposa. Dice que Urías vino y se quedó en la puerta del palacio en honor y en ejemplo, en reconocimiento a los que estaban en el frente de batalla. Y no fue a su casa. Y David con esa mentira no pudo tapar el pecado. Dice que lo mandó al frente de batalla y dice, déjenlo solo. Urías fue y fue muerto. David añadió a su pecado asesinato. Después de esto dice que nace este bebé, el hijo de Betsabé, nace muerto. Se añade muerte. El pecado no lo podemos frenar, hermano. El pecado, cuando no lo reconocemos, nos arruina. No se puede jugar con el pecado. No se puede, como dice Proverbios 6:27, ¿tomará el hombre brasas en su seno sin que sus vestiduras ardan? ¿Harás con tu vida como quieras sin que te afecte, sin que pagues consecuencias? No, porque cuando empezás a conocer al Señor tenés que empezar a ser obediente, tenés que empezar a dejar cosas. No las podés dejar. Primero reconoce tu error. Sansón no reconoció el error. Reconoce tu error y determinate, en el nombre de Jesús, determinate. Señor, ayúdame. Aquellos que están luchando en este momento. Fue precioso momento de adoración, de postrados delante del Señor, porque ahí estamos abriendo nuestro corazón a la necesidad. Señor, yo necesito que cambies esto en mi vida. Señor, acá te lo estoy marcando. Y en el San Lucas, capítulo 15, nos habla de la parábola del hijo pródigo. Un papá que tenía 2 hijos. Uno de ellos le pide la herencia. Dice, papá, dame lo que me corresponde. Y este hijo dice que se va lejos y la malgasta. Echa todo por tierra con rameras y con todo. Hizo todo lo que no debía hacer. Y en ningún momento se sintió culpable, así como no se sintió culpable Sansón. Pero el versículo 17, fíjense en lo que dice, que este hijo, volviendo en sí, ¿qué quiere decir volviendo en sí? Que cuando vos estás en pecados, estás fuera de sí. ¿Vieron esas personas que dicen, este está fuera de sí? Está medio que le falta alguno. Bueno, dice volviendo en sí, ¿qué quiere decir? Reconociendo, en la casa de mi padre allí hay abundancia y yo acá perezco de hambre, porque ahí lo dice, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Este hijo reconoció su error. Dios no te va a condenar por tus pecados, Dios te va a condenar por no abandonarlos, y tus propias consecuencias van a ser por no abandonar tu pecado. Pero este hijo, vean el versículo 18 que me encanta y el 20. A ver, pon el 18. El 18, ¿qué? Dice el hijo, me levantaré e iré a mi padre. ¿Qué hizo este hijo? Se levantó. Iglesia, levántese. Iglesia, no permanezca dormido.
hay un espíritu de Dalila que está dentro de la iglesia, un espíritu que mantiene a muchos dormidos, allí en el regazo de sus pecados, de sus desobediencias. ¿Y saben qué? No se animan a luchar por sus matrimonios. Ven que sus matrimonios por su carácter se están derrumbando, se están derribando, sus hijos se están apartando de los caminos de Dios y están dormidos. Tienen este espíritu de Dalila. Iglesia, levántese, levántese. Luchá por tu familia, por aquellos que se pierden. Tené compasión. Hay tanta gente que no sabe a quién ir. El apóstol Pedro decía: ¿a quién iremos, Señor? Y la gente del mundo que no tiene a Cristo no sabe a dónde ir. Erra, erra, erra y erra. Pero este hijo dice que volvió en sí, reconoció, como aquellos que pasaron, aquellos que abrieron su corazón delante del Señor. Señor, acá estoy, yo reconozco, yo me levanto. Este hijo se levantó. El versículo 20, a ver qué dice. Y levantándose vino a su padre. Oh, iglesia, póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Acá dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. Cierre los ojos, por favor. Imagínese esta escena. Imagínese, quizás con eso que está luchando, quizás sea tu carácter, quizás sea lo que te ha apartado de Dios, lo que ha malgastado, quizás lo que Dios te había dado. Pero ahora imagínate volviendo al Señor, quizás descalzo, quizás ahí medio maltrecho, con hambre, con mucho hambre, sucio, pero con la decisión de volver al Padre. Y dice que el Padre, en el versículo acá 21, que el Padre miró el corazón, y mientras él venía caminando como podía, dice que el Padre corrió. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Papá Celestial, que cuando nosotros nos levantamos, cuando nos arrepentimos de nuestro error, cuando volvemos en sí, cuando reconocemos nuestro pecado y volvemos a Él como podemos, a la rastra, sucios, con hambre, pero volvemos a Él, dice que el Padre corre. Esto me maravilla, el Padre corre. El Señor corre a tu encuentro, el Señor calla de amor por vos, el Señor corre a tu encuentro, te abraza, te besa. No le digas nada a lo que has hecho. El Señor ahora te está abrazando, te está besando. Recibí ese amor del Padre, ese cariño del Padre, ese abrazo del Padre. Es un abrazo de amor, de perdón, por tu decisión. Porque tu corazón se ha vuelto, se ha levantado para volverse al Padre. Como dijo mi hermana, es noche de restauración. Ahora sí que estás sintiendo la presencia del Señor. Dice que el hijo pródigo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que sea considerado tu hijo. Pero ¿saben lo que dice tu papá? ¿Lo que dice Dios? No, yo te amo, yo te perdono, yo te vuelvo a vestir, yo te vuelvo a alimentar, yo te coloco el anillo, ese sello en tu corazón, que el Espíritu Santo te va a gobernar y va a gobernar tus acciones. Si hay deseo en tu corazón de volverte a Él, de reconocer que sos pecador, que en Cristo hay oportunidad. Cristo es la salida para tu vida. Dice que el papá que mandó a matar el mejor becerro, hizo fiesta. Hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente, cuando alguien se levanta y se vuelve a Dios, cuando alguien reconoce que es miserable, que necesita de Dios. Mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús rechazamos todo espíritu de Dalila que nos ha dormido, que ha dormido, para que no luchemos, para que no nos levantemos en el nombre del Señor Jesús y hallemos fuerzas, hallemos ese oportuno socorro. En el nombre de Jesús, iglesia, levántese,
Renuncie a lo viejo y tome lo nuevo del Señor. Oh, cuánta expectativa hay de parte de Dios para tu vida. Cuánto propósito hay de Dios para tu vida. Cuánto tiene que hacer Dios con vos para salvar esta generación. Una generación que día a día se pierden. Cada 15 segundos son abusados 3 chicos en la Argentina. Hay una generación maligna. En el nombre de Jesús tenemos que levantarnos, iglesia. Levantar la voz del Señor. Hay esperanza. El hombre debe volverse a Dios. Te alabamos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu abrazo, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor.